Doctora, vamos a invitar ahora a distinguidos académicos e investigadores en educación para que se incorporen para conversar con el público y con usted también. El doctor Pedro Pablo Rosso, consejero del Consejo Nacional de Educación. Lo invitamos a compartir esta conversación. Al director de la División Académica de la Universidad de Valparaíso, el abogado José Miguel Salazar, por favor. Y el abogado rector del Instituto Profesional ESUCOMEX, Juan Cristóbal Silva. Adelante, por favor. Es importante tener en cuenta que en esta etapa, en esta conversación, vamos a buscar la manera de avanzar en la profundización en cuanto a la calidad en el sistema de educación superior chileno y ver cuáles son las instancias que tendrían que desarrollarse en el futuro con el propósito de alcanzar niveles de calidad, que es la aspiración de la sociedad en su conjunto, como ha quedado de manifiesto en los últimos años, no solamente en la educación superior, sino en todos los ámbitos de la educación, desde la educación inicial hasta la educación superior, con una población bien sustantiva de participantes en el proceso educativo. La población de Chile somos 17 millones, según los últimos datos que hemos obtenido del INE, y hay 5 millones de educandos desde el proceso de la educación inicial hasta la educación superior, incluidos los posgrados. 5 millones de estudiantes, desde los más chiquititos hasta los más grandecitos. Así que por eso esto tiene una extraordinaria importancia. El Consejo Nacional de Educación ha convocado precisamente para hablar de esta materia, porque los ciudadanos, estudiantes, familias, tienen un diagnóstico aparentemente compartido respecto a los desafíos que enfrenta nuestro sistema de educación superior. Podríamos mencionar organización entre organismos e instituciones. También hay otro elemento importante, la falta de elegibilidad y transparencia de los títulos y grados que se otorgan, disímil calidad de los programas de estudio y las instituciones, financiamiento, falta de confianza, falta de definiciones respecto a el sentido que tiene la universidad o el sentido que tiene un instituto profesional o el sentido que tiene un centro de formación técnica. Ya se está hablando que es necesario modificar, el propósito es mejorar, el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. En ese contexto, profesor Salazar, y tomando en consideración su trayectoria y la experiencia en el Consejo Superior de Educación y el sistema universitario, queremos plantearle cuál es su mirada sobre el sistema de aseguramiento de la calidad y qué hay que asegurar, qué falta, qué sobra, cuál es la instancia que usted ve que en este momento tendría que asumirse como una responsabilidad, digamos, de la sociedad en su conjunto. 5 minutos para responder, por favor. Muchas gracias. Yo tengo la impresión de que cuando uno enfrenta este tipo de preguntas, la primera respuesta que uno puede dar, o la respuesta que parece más evidente, es tenemos que mejorar la calidad o tenemos que resolver los problemas asociados a la calidad. El punto es que la palabra calidad significa muchas cosas y hemos estado 20, 21 años debatiendo acerca de ella. La pregunta es ¿por qué nos seguimos preguntando sobre la calidad? ¿Por qué la calidad sigue siendo un problema? No creo que para ningún lector muy informado basta abrir el diario todos los días o escuchar las informaciones en la televisión y van a ver que la gente dice tiene que haber calidad o tiene que haber mayor calidad o la calidad es un problema. Y de verdad, tras la palabra calidad, tras la idea del problema de calidad, hay muchos problemas y hay muchos niveles de problemas distintos. Y quizás el más evidente es que los sistemas de aseguramiento de la calidad tratan de lidiar con esos problemas de una forma más o menos simultánea, pero recurriendo a distintas nociones, pensando de distinta manera. Eso significa que hay distintas formas de entender este problema y que hay distintas personas detrás de las formas de entender este problema tratando de avanzar agendas diferentes. Y el establecimiento de los sistemas de aseguramiento de la calidad en el mundo ha sido algo tradicionalmente conflictivo. Que nosotros hayamos tenido un gran problema en los últimos años no significa que seamos los únicos que enfrentamos este tipo de situaciones. La verdad que la mayoría de los países han enfrentado algunas turbulencias asociadas a estos sistemas. En Estados Unidos, sin ir más lejos, el tránsito que describe también Peter Ewell acerca de cómo la calidad se convirtió en un juego
de distintas agencias que trataron de hacer un trabajo y que hubo una época muy difícil, entre fines de los 80 y a principios de los 90, acerca de quién tenía que conducir la acreditación y cómo la acreditación tenía que funcionar. Algo parecido pasó en Inglaterra. En la Inglaterra de la segunda mitad de los 90 hubo un debate muy fuerte acerca del rol del aseguramiento de la calidad, del rol de la agencia, el QIA, la agencia que tenía a cargo el funcionamiento del sistema allá. Y la verdad que estas turbulencias que tienen los sistemas de aseguramiento de la calidad son en algún sentido naturales. ¿Por qué creo que son naturales? Porque lo que estamos debatiendo en el fondo es distintas concepciones que pugnan dentro de un sistema acerca de qué tiene que entenderse por calidad, cómo tenemos que medirla y cómo tenemos que proyectarla. Por eso hay un juego político bastante significativo, de política pública, de política ideológica y de política interna de los sistemas de educación superior, que se preguntan acerca de, bueno, ¿quién define la calidad y cómo la sostiene y cómo la proyecta? Sin ir más lejos, en Chile, si uno organiza más o menos de manera racional lo que ha pasado en los últimos 20 años, uno se da cuenta que las ideas de calidad que hay detrás de cada uno de los dispositivos que han funcionado están asociadas a grupos de intereses que obtienen ciertas cosas del sistema, sea porque así se definió que iba a ser o porque pudieron tomar una ventaja de la situación que se planteaba. Por lo pronto, el licenciamiento. Para dar un ejemplo, yo creo que hay 3 grandes momentos del aseguramiento de la calidad en Chile que uno puede mirar con algún nivel de detalle. El licenciamiento es uno, y el licenciamiento es un instrumento que fue muy poderoso y visible durante la década de los 90. Luego tenemos las experiencias en acreditación de carreras y todo lo que hizo la CENAP en ese dominio, para luego enfrentar de manera más decisiva la acreditación institucional desde el 2005 en adelante, luego de todo el trámite de la Ley de Aseguramiento de la Calidad. Para cada una de estas etapas hay una idea de calidad diferente, y una idea de calidad diferente en función de un cierto grupo de interés que de alguna forma logra seducir el funcionamiento del sistema, logra redondear y articular su operación en términos tales de satisfacer sus necesidades. Por lo pronto, en el licenciamiento, lo que tenemos es una concepción de calidad asociada a la organización como un todo, un conjunto de sistemas que una organización administra y proyecta. Uno podría decir entonces la calidad es una cosa holística que sitúa a una gestión de una organización. Sin ir más lejos, seguramente ustedes saben bien que la idea de calidad, antes de que existiera la educación superior, teníamos una palabra para definirla que era efectividad. ¿Cuán efectivos eran los sistemas de educación superior? Logramos transitar hacia una idea más holística y más blanda, pero al mismo tiempo abrimos una carrera para que distintos grupos de intereses lo definieran de distintos modos. Y así, insisto, en el licenciamiento tenemos a los dueños de las organizaciones privadas que logran un mejor dominio y control de esas organizaciones y logran su legitimación en el contexto de la educación superior en Chile para operar de mejor manera. Entonces, ¿qué significa calidad en el contexto del licenciamiento? Significa una herramienta de gestión institucional que concentra poder de decisión en los operadores de la institución, que los favorece prioritariamente a ellos. Ellos son los grandes ganadores del licenciamiento, lo que también da cuenta de un objetivo explícito que él tuvo en su minuto, que era legitimar al sector privado como tal. Cuando entramos a la acreditación de carreras, cuando la acreditación de carreras se nos viene encima como algo muy importante y nuestras comunidades se activan más decididamente, bueno, el foco vuelve a cambiar. Y en ese caso tenemos a los departamentos, a las facultades, tomando el control de una idea de calidad que ya no se asociaba a la integralidad, ya no se asociaba a la idea de la gestión y a concentrar capacidad de toma de decisiones, sino que a los resultados del proceso formativo. Se supone que la acreditación de carreras es acerca de cumplir un cierto perfil de egreso, de cumplir unos ciertos objetivos del proceso educativo. Y en esa lógica, cuando la discusión se coloca en ese nivel, las carreras, las facultades, los decanos obtienen detrás de esa idea de calidad, y calidad es igual a resultados, los resultados del proceso formativo, que les permite ganar una voz importante dentro de sus instituciones. Alguien hacía una pregunta durante la presentación de Judith Eaton acerca de qué pasaba cuando el plan de mejora tenía que ser seguido, ¿cierto? Nosotros vimos muy directamente a los decanos, a los jefes de carrera, formando planes de mejora, yendo a ver a sus directivos superiores diciéndoles tenemos que financiar esto y tenemos que hacerlo operar. Por lo tanto, el poder de negociación de las facultades y los departamentos se proyectó, creció y maduró a propósito de la acreditación de carreras. El foco en la acreditación institucional, como la conocemos en Chile, vuelve a cambiar. Nuevamente se trata de un mecanismo holístico, se trata de un mecanismo que cubre a todas las instituciones, pero ya no es como era en el licenciamiento para que cada una de estas organizaciones se legitimara, sino que para que compitiera en el mercado. Y en ese sentido, la idea de los años se hace bastante evidente en ese prisma. Muchas gracias, profesor José Miguel Salazar. Doctor
Pedro Pablo Rosso, desde su experiencia en la educación superior y en el contexto actual en que está todo este debate tan intenso, ¿cuál es el diagnóstico que usted tiene del aseguramiento de la calidad? Y bueno, ¿y qué piensan los consejeros del Consejo Nacional de Educación? ¿Y usted forma parte? A ver, yo voy a hablar a título personal, obviamente, no voy a representar la voz del Consejo en esto. Y tomándome de algunos de los conceptos de la muy buena presentación que hizo la doctora Eaton, yo creo que estamos centrados, enfocados en temas de orden operativo y no hemos definido claramente el marco conceptual en el cual debiéramos levantar, por así decirlo, construir un sistema de aseguramiento a la calidad. ¿Y a qué me refiero? Me tomo una frase que mencionó el jefe de la División de Educación Superior. Dijo, la calidad debiéramos definirla a partir de qué sociedad queremos construir, qué tipo de universidades queremos construir. En esa pregunta yo echo de menos en este y en sucesivos gobiernos la pregunta por ese tema de fondo. Y uno podría responder lo que queremos es una sociedad más igualitaria, más inclusiva, con más oportunidades para todos, pero también queremos una sociedad más próspera, un Chile que sea capaz de insertarse en la economía del conocimiento, que tengamos un cambio paulatino pero necesario en las bases de nuestra sustentación económica, que pasemos de ser un país exportador de commodities a un país exportador de productos con valor agregado. El alcanzar esas grandes metas pasa obviamente por la gente con la que contamos, por la capacidad, por los conocimientos, por las competencias de nuestra fuerza laboral. Y eso indudablemente que define qué tipo de ciudadano queremos, con qué conocimientos, con qué habilidades, tanto en el sistema escolar como también en el sistema de educación superior. Y claramente yo creo que en este momento ni siquiera hemos definido, no está así en la LOCE, no está en el decreto fuerza de ley número 1, qué es una universidad en Chile, qué atributos debería tener, qué se le puede pedir. Yo creo que esas son grandes definiciones que necesitan un debate nacional y yo creo que están ausentes. Sin ese marco conceptual, obviamente que nos vamos a enfocar y nos vamos a enredar en la parte operativa. Y en ese sentido, lo que relataba la doctora Eaton es la experiencia de un país que nos lleva más de un siglo de ventaja en lidiar con estos problemas. Y seguramente ellos en su momento tuvieron los mismos titubeos, los mismos problemas, cometieron los mismos errores que tenemos nosotros. Y nosotros en ese sentido tenemos que partir de nuestra realidad, que somos un país que hace 30 años tuvo una masificación de la educación superior, donde se fundaron muchas instituciones de educación superior que eran absolutamente orgánicas, que crecieron con sede y con carrera, movidas, yo diría, más por las oportunidades de mercado que por las oportunidades o necesidades académicas en las distintas regiones o lugares geográficos donde estaban ubicados. Y el sistema de aseguramiento de la calidad no nació como una cosa virtuosa de mejoramiento continuo, sino que más bien de la preocupación del Estado por el caos reinante. ¿Quién pone orden acá? Cada uno estaba haciendo más o menos lo que quería. De ahí entonces que tengamos un sistema de aseguramiento de la calidad que es más fiscalizador que promotor de la calidad. Y por lo tanto yo creo que ahí tenemos un largo trecho de maduración como país, de aprender de las cosas que hemos hecho bien, porque muchas cosas las hemos hecho bien y otras no las hemos hecho mal. Yo diría, en este momento, y por algo hay un proyecto de ley que se está incubando, tenemos que realmente plantearnos un nuevo camino, un nuevo inicio, pero yo insisto, a partir de primero las grandes definiciones conceptuales y después bajar de esas definiciones al terreno de lo práctico, o un segundo nivel conceptual que es qué esperamos de las instituciones de educación superior, qué características debieran tener y finalmente desde ese segundo plano entrar finalmente al plano operativo. ¿Qué funciona en nuestra cultura? ¿Con qué personas contamos para los pares revisores? Un problema que se plantea con mucha frecuencia, por ejemplo, dado que nuestra comunidad académica es relativamente pequeña, el escoger los pares evaluadores, los expertos en este ámbito o en otros. Hay algunas áreas especializadas donde
son contadas las personas que podrían actuar como parevaluadores. Y ahí estamos entrando ya como a un cuarto nivel de problema. Yo por ahora lo dejaría ahí. Gracias, doctor Rosso, por su intervención. Invitamos ahora al rector Juan Cristóbal Silva para hablar un poco acerca de la tendencia mundial, ¿no es cierto?, que ha sido fortalecer la educación técnica. Incluso aquí para muchos tenemos una contradicción, que hay muchos más profesionales que técnicos. En los países del primer mundo es la situación inversa, hay más técnicos que profesionales. Ahora, con respecto al aseguramiento de la calidad en ese ámbito, ¿cuál es la experiencia de la educación técnico-profesional? ¿Cuáles son los estándares específicos y cuál es el propósito que tiene el desarrollo de esta formación con los jóvenes en nuestro país? Bueno, primero una palabra de agradecimiento al Consejo por no tiene sonido. A esta... Está ahí sin salida, Cristóbal. ¿Se oye? No. Nada. Muchas gracias. Agradecer al Consejo por invitarme a este evento y tratar de transmitir algo de la voz del mundo de la educación superior no universitaria. Yo diría que Chile no escapa a lo que ocurre en el resto del mundo en términos de la emergencia de la educación superior no universitaria o educación superior o terciaria orientada hacia el mundo del trabajo. Con excepción de los países anglosajones, en que hay una tradición más desarrollada en términos de este tipo de formación. En general, el mundo todavía es siempre como el hermano menor de la educación superior. No obstante, que ha alcanzado en muchas partes un desarrollo notable y un posicionamiento en la sociedad superior al de Chile. Pero quiero seguir decir una cosa respecto de esta visión como retenida de la educación superior no universitaria que hay en Chile. Pienso yo que en la sociedad, en las personas normales, hay una alta valoración de la educación superior técnico-profesional. Es una valoración que es superior a la que otorga a esta misma categoría de formación en general los agentes que definen las políticas públicas. Cuando pensamos en por qué hay una menor valoración de la educación superior técnico-profesional en Chile, tiene que ver por cómo, de un lado, se aproxima. En el caso nuestro, hay que pensar que de cada generación hay Instancia para encontrar una respuesta a la luz también de su experiencia, que es bastante rica en cuanto a la diversidad de la educación superior en Estados Unidos. Por favor, profesora. Well, this is a comment about the excellent comments that were just made and some of the questions that were asked earlier. We've been saying that we have multiple meanings of quality, and we have heard that several times today. We've acknowledged that there are multiple interest groups influencing the quality debate here in Chile. We are, I think, tacitly acknowledging that accreditation is explicit, it is explicitly political, that it has greater visibility, and that it is a high-stakes undertaking in many, many places. And we've raised some questions about the process of accreditation. The very first question about the time accreditation takes vis-a-vis the length of a program, which led me to ask myself, well, have we been looking at alternative or augmented processes
accreditation takes a fair period of time. Does it have to? Could it be shorter? Are there other ways to preliminarily indicate the quality of an institution or program? Does the intervention that we call accreditation need to change in some way? And all of that took me to this. Is there somewhere a statement, an indication of what in Chile the academic community thinks is important to do with quality assurance? Not only we want to have it, but how and to what ends? And is that a good point of departure, a good foundation for attempting to meet the challenges of change that are being faced now with changing legislation and changing government interests? I don't know that question has been addressed, but then I've not been here but 22 hours. So, Bien, muchas gracias por su comentario. Introduzcamos una variable más en esta conversación. A ver, ¿acaso, doctora Judith, usted desea plantearle alguna pregunta a los panelistas? ¿Alguna inquietud que tenga con respecto a las exposiciones que ellos hicieron? what about the question I just raised about the academic community and interests and expectations of quality? ¿A quién se la dirige? Fine. I was interested in anyone's response to that. Bueno, si pueden dar una respuesta breve los tres sería estupendo. Mi impresión en general es que el proceso de aseguramiento de la calidad, como opera en las universidades hoy día en Chile, ha tendido crecientemente hacia su burocratización, lo que significa que es un proceso más bien de gestión asociado a la gestión estratégica más que a la participación de académicos y estudiantes. En ese sentido, lo que describe Peter Ewell acerca de cómo las universidades responden frente al aseguramiento de la calidad pasa por un poco aislar la operación del aseguramiento de la operación de la institución como un todo, y en consecuencia lo que nos suele pasar es que los académicos miran un poco con distancia y escepticismo de qué se trata el aseguramiento de la calidad. Su participación es más bien formal, tienen que completar unas encuestas, tienen que participar en algunos focus group, pero también saben que una participación muy abierta o muy franca o muy crítica de la institución o del programa se va a traducir en una baja evaluación en términos del nivel de desempeño que el programa tiene, y en consecuencia hay una idea un poco de tratar de que la situación sea lo menos crítica que se pueda sostener, lo que significa que para los académicos en general, y así lo aprecio yo, el aseguramiento de la calidad en Chile más bien funciona como un acto de relaciones públicas de una institución, de un programa, más que una actividad tendiente al mejoramiento y una actividad que propende a certificarle a la comunidad o a dar cuenta a la comunidad de que la acreditación está funcionando bien. Ese es uno de los desafíos fundamentales que yo creo que el sistema tiene hoy día en Chile y en el cual, de nuevo, la comunidad académica no está racionalmente muy involucrada. Sí creo que hay una oportunidad muy grande para que eso ocurra, y es algo que quizás en Chile le hemos hecho un poco el quite. En general, los sistemas de aseguramiento de la calidad, hasta donde han podido ser establecidos en distintos países, han pasado por 4 etapas. Primero, la preocupación por los estándares mínimos. Tenemos una educación superior que crece y no sabemos si todo el mundo cumple con esos estándares mínimos. Introducimos un mecanismo de regulación, se produce un nivel de acción en ese nivel y por lo tanto la pregunta cambia. Y la pregunta que generalmente los sistemas se plantean en el segundo nivel es, bueno, ¿qué eficiencia tienen las instituciones? Y aparece el tema de los rankings y las evaluaciones cuantitativas. Luego pasamos a una idea de, bueno, ¿cuál es el foco en lo específico? ¿Cuál es el centro del resultado que tenemos que producir? Y es generalmente un resultado como de proceso de enseñanza-aprendizaje, de transformación de nuestros estudiantes a lo largo de la formación. Y luego los sistemas han tendido a producir una suerte de divorcio entre lo que era autorregulación y regulación externa, y en consecuencia la idea del mejoramiento continuo se instala en la lógica institucional, o se trata que se instale en la lógica institucional, mientras que la regulación estatal más bien opera por la lógica de la rendición de cuentas.
Pero entre estas 4 etapas, tengo la impresión yo, hay una que en Chile ha estado racionalmente ausente y que dice relación con cómo efectivamente le comunicamos a la sociedad, le comunicamos a nuestros estudiantes que la transformación que estamos produciendo en nuestras aulas funciona. Y en ese sentido, lo que parece faltar no es lo que nosotros estamos haciendo hoy día, de pensar que eso solamente se resuelve en términos de decir si nuestros estudiantes se emplean o no luego de la formación, si o no trabajan en lo que estudiaron o no, sino más bien, sobre todo en lo que se refiere a la formación universitaria, cómo se produce el proceso de transformación. Esto no ha sido resuelto universalmente. El primer intento que se ha hecho a nivel global, y yo creo que Judith hacía referencia a eso de manera indirecta, es el esfuerzo que la OECD hizo a través de AIELO de tener un test similar a PISA para toda la educación superior en el mundo. Es un proyecto que se ha estado desarrollando durante los últimos 8 años y que todavía no pasa de su nivel de factibilidad. Lo más probable es que sea abandonado porque no es posible mantener un sistema estandarizado a nivel internacional que nos permita efectivamente saber qué concluyen los graduados como resultado de su proceso de formación en los distintos países. No tenemos esa herramienta, es bastante probable que no contemos con ella, pero así hay otras herramientas que los distintos países, las distintas colectividades han desarrollado. Y ahí de nuevo el rol de los académicos es clave. Los académicos tienen las herramientas, tienen el conocimiento, administran el proceso de enseñanza-aprendizaje en términos tal que sí podemos producir otro tipo de evaluaciones que nos permitan decirle a la comunidad con alguna certeza, esta es la transformación que nosotros producimos como institución de educación superior o como programa. Y tenemos varios tipos de instrumentos en ese sentido, ninguno de ellos perfecto, varios sujetos a importantes controversias, pero tenemos NESI, tenemos el sistema del Collegiate Learning Assessment, tenemos otros instrumentos en Australia que nos permiten instalar una conversación en este sentido y que yo creo que la comunidad académica estaría muy agradecida de contar y desarrollar si efectivamente el aseguramiento de la calidad nos da esta oportunidad que Judith decía de avanzar hacia la innovación. Tenemos que no solo repetir procedimientos burocráticos, tenemos que avanzar hacia cómo producimos una alianza entre la regulación y entre la operación de las universidades para demostrarle a la comunidad que hacemos las cosas bien y que agregamos valor a propósito del proceso de enseñanza. Gracias, profesor Salazar. Doctor Rosso, ¿usted está disponible para un comentario? Sí, muy brevemente, yo diría, complementando lo que acaba de decir el profesor Salazar, que estamos en una etapa donde los procesos de acreditación no son una manifestación de la autonomía de cada institución en la búsqueda de la calidad, de imponerse exigencias, sino que más bien es percibido por las comunidades académicas como una amenaza, como un examen, y por lo tanto tenemos un aseguramiento de la calidad que funciona mucho por heteronomía, porque nos van a examinar y nos van a decir que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal. Yo creo que son etapas de nuestra maduración académica, que ya llegaremos a una etapa de mayor ejercicio autonómico de lo que nosotros queremos hacer bien y ver, por lo tanto, a la acreditación, los procesos de acreditación, no como una amenaza, sino como una oportunidad para continuar mejorando. Yo creo que esa es la gran diferencia. Profesor Silva. Me gustaría desde el testimonio, aportar un par de elementos tal vez más optimistas. Viví 2 experiencias en que vi construirse un sentido de comunidad, de presencia de comunidad académica que en Chile no es común. En Estados Unidos el sentido de comunidad es parte de lo que es su ser como nación. En Chile somos una suma de individuos y no entendemos la comunidad de la misma forma que ustedes lo entienden. Pero hemos vivido, a propósito de este proceso de aseguramiento de la calidad que hemos experimentado en Chile en los últimos 2 años, algunas experiencias en que yo creo que eso se ha dado. Yo creo que la primera fue en la primera etapa de la constitución de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, en que fueron los primeros intentos de reunirse personas de distintas instituciones de educación superior, de distintas universidades, y tratar de poner en común lo que entendían que era bueno y necesario para una universidad. Yo pienso que ese intercambio generó un primer nivel de sentido de reconocimiento de tarea común. Claro, en una comunidad más de carácter institucional.
La segunda experiencia que me tocó fue a propósito de la constitución de una agencia de aseguramiento de calidad, de la agencia Qualitas, en que para la construcción de estándares específicos hubo que reunir académicos de distintas universidades que estuvieran, o distintas instituciones de educación superior que tuvieran una cierta afinidad para definir qué era el ámbito propio de la disciplina. Y creo que también se generó ahí un nivel de reconocimiento de este sentido de comunidad académica más allá de la comunidad disciplinaria propia al interior de cada universidad o en el ámbito de los que se conocen en un contexto de una disciplina en particular. Creo que hemos avanzado bastante, todavía hay muchísimo que avanzar en ese sentido, pero creo que se ha contribuido en los últimos 10 años y sobre todo en las etapas fundacionales un avance digno de rescatarse. Muchas gracias, profesor. Bueno, vamos a hacer una ronda de 3 minutos con nuestro planteamiento que les vamos a formular para enseguida recoger las preguntas que ustedes han elaborado para nuestros panelistas. Profesor Rosso, en este momento se está discutiendo una reforma educacional. Está en el Senado de la República, va a tener un trámite que seguramente va a culminar en algún momento del próximo año. ¿Qué elementos para el aseguramiento de la calidad deberían estar insertos de todas maneras en esa reforma educacional? A ver, a partir del diagnóstico con el que estamos tratando de hacer estos cambios, yo creo que hay 2 elementos que son centrales y que se mencionaron hoy en la mañana. La calidad de los profesores y la calidad de la gestión educativa. Yo creo que en ambos tenemos mucho camino por recorrer todavía. Esa es su respuesta. Le preguntamos al profesor Salazar con respecto a la situación de las instituciones regionales que no se han mencionado mucho acá, salvo los profesores de Estados Unidos que sí han hecho referencia, digamos, a la diversidad que existe y las regulaciones que son diferentes, digamos, pero que apuntan al mismo sentido, al mejoramiento de la calidad del educando en Estados Unidos. Pero acá en Chile todo parece indicar que la capital es una zona distinta que las regiones. ¿Lo percibe así en el plano de la educación o no? Sin duda pasa en distintos niveles y quizás el tema más complejo es con las universidades de regiones extremas, que tienen problemas serios para atraer estudiantes y servir adecuadamente a sus comunidades. Pero yo quisiera tomarme por un segundo también la libertad de comentar un poco lo que en relación con la pregunta anterior, acerca de qué cosas nos podrían faltar o qué cosas creo que el aseguramiento de la calidad debiera conversarse a propósito de su actualización y mejoramiento. Yo tengo la impresión de que nos falta un largo camino de recorrer en términos de revisar nuestros criterios y nuestros procedimientos de evaluación. Como yo decía, siento que están un poco ritualizados, burocratizados y necesitan de alguna forma hacerse cargo del nuevo escenario de la educación superior. Y quisiera dar un pequeño ejemplo sobre esto. El proceso de enseñanza-aprendizaje, como lo concebíamos en el año 1998, era un proceso de enseñanza-aprendizaje que dependía de un profesor y un alumno. Pasaba dentro de la sala de clases, había una evaluación y sobre esa base tomábamos decisiones acerca de la continuidad o progresión de los estudiantes. Hoy día, la gran mayoría de las universidades, y por lo pronto las regionales casi todas, asumen que el proceso de enseñanza-aprendizaje se enmarca en la lógica del constructivismo social y que por lo tanto ya no es un profesor quien interactúa con un estudiante, sino de una comunidad de gente que está aprendiendo dentro y fuera de la sala de clases. Hay distintas herramientas, hay programas de aprendizaje colaborativo, hay distintas formas de tutoreo, de monitoreo de los estudiantes que se han instalado de manera ordinaria en nuestras instituciones, y esa mayor complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de verdad no es visible en los procesos de evaluación externa de ninguna manera. Tenemos que poner esto en un diálogo más profundo. Nuestros sistemas de evaluación externa, nuestros sistemas de acreditación y licenciamiento tienen que recoger con mejor
nitidez y más claramente, efectivamente, cómo el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo lo administramos en las universidades ha cambiado. Tiene que hacerse cargo esta convención epistemológica que es distinta de este conjunto de herramientas, dispositivos que existen en la mayoría de las universidades y que me temo hoy pasan claramente desapercibidos en procesos de evaluación como esta. En la medida de que la discusión sobre la acreditación y sobre la calidad de la educación superior en el futuro recoja de manera más nítida el estado del arte de la operación de nuestras universidades, de la operación de nuestras carreras, creo que la posibilidad de un punto de encuentro acerca de un diagnóstico donde estamos y acerca de las herramientas y estrategias que podemos poner en práctica para su mejoramiento van a ser mucho más efectivas que si seguimos pensando que los criterios y los procedimientos no son algo que necesita una revisión periódica, y creo que en eso nos falta mucho. Profesor Juan Cristóbal Silva, en cuanto a la reforma educacional y con el vínculo que queremos establecer con la educación técnico-profesional, ¿qué aspectos piensa usted que no deberían estar ausentes por ningún motivo en estos cambios que se proyectan? Pienso que fundamentalmente a partir de lo que sostuve al principio, la necesidad de que nuestro sistema se haga cargo de la diversidad funcional y la necesidad de establecer un sistema de movilidad en el contexto de educación superior, incluso desde la educación media técnico-profesional hacia la educación superior, a través de sistemas articulados. Y para la articulación, el reconocimiento de las condiciones particulares de la educación superior de orientación vocacional, en términos de sus procesos de desarrollo, de construcción de la experiencia educativa, de reconocimiento de aprendizajes previos, de certificación de competencia, de diseño del currículum que permita establecer un itinerario de acceso tanto desde la educación media técnico-profesional, de articulación entre el nivel técnico superior y el nivel profesional, y la posibilidad de, vía reconocimiento de aprendizajes previos, de reconocimiento de las experiencias de formación en el contexto de la educación no formal e informal. Bien, vamos a incorporar, gracias profesor por su intervención, vamos a incorporar en la ronda final una forma que no la habíamos planificado, pero pienso que puede enriquecer también esta conversación. Que cada uno de los panelistas le haga una pregunta a la doctora. ¿Les parece o no? Doctor Rosso. O cualquiera de los tres que quiera hacer la pregunta. Paso por un minuto. ¿Pasa por el momento? Sí. Profesor Salazar. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ya tiene su pregunta? Sí. Ya. Le quisiera preguntar a la doctora Eaton cuáles son los 3 grandes desafíos que ella percibe en este momento para los sistemas de aseguramiento de la calidad en Estados Unidos. Our biggest challenge, I'll be thinking of the other two while I say this one, all right? Our biggest challenge is, in essence, to renegotiate our relationship with government. Accreditation has existed in many ways with a lot of independence over the years. Given a number of things I said earlier about the urgency of quality and the importance of it to government, we find our government more and more engaged in academic quality issues, curriculum, faculty, student achievement. On the one hand, a lot of money's at stake, and we have to be accountable from accreditation. On the other hand, how do we do that and still retain a number of the positive features of the role of accreditation, like quality improvement? That's a huge challenge for us and potentially transformative. A second challenge is what we need to do to ourselves. We need to change. There are a lot of wonderful things about accreditation in the United States, but as with everything else, it can be better or it can be different. And specifically, given the role we're called upon to play now
enhancing the rigor of our standards and our processes, making them more robust, making them more demanding, frankly, is essential. Second, everything I was talking about earlier with regard to innovation or the non-institutional sector or the changing landscape, we have to address either through accreditation or accreditation recommending alternatives, but we have to come up with a means of assuring quality, providing external quality review of this emerging new sector in higher education. And three, unless we do this second activity, and unless we're willing to be more accountable in a public way than we've had to be in the past. We've been accountable, but we are being called upon specifically to be more accountable to the public. We started out being accountable to ourselves. All right. We are going to face a loss of credibility and regard and relevance, and I don't think we want that. So the sky is not falling, as the saying goes, but we are being challenged at a fundamental level about the role and the functioning of accreditation, and we have to meet these challenges over the next several years, or we will find accreditation less important, less meaningful, and frankly, of less use to colleges and universities. And we exist to help colleges and universities become better. So we're in a very, very challenging position. Gracias, doctora. Yo- Los dos académicos. ¿Sí? Profesor Salazar. De una manera no muy distinta, la acreditación institucional en Estados Unidos está ligada al financiamiento a los estudiantes. ¿Es sostenible un régimen de acreditación institucional en el país sin que esté vinculado a ese financiamiento? I've got the question, I don't like it, but I've got the without financing. Do you mean, could we, you're talking about Chile, could you have a dependable, desirable quality review regimen absent tying it to funding? That's what you're asking me. All I can say is in the US, where accreditation is tied to funding in many instances it is not. And we've still got all those accreditors out there and institutions and programs terribly upset if they're not accredited. Over time, I don't think we purposefully, intentionally did this, but over time, accreditation has become an essential marker. It is an essential sign or symbol about the worth of an institution or program. So if accreditation can play that role, I think it does not have to be tied to money. I'm speaking of the US experience. I know accreditation without money can be effective. 25 of the 85 accreditors are not tied to federal money in the United States. Por favor, profesor Silva. A propósito de los tres desafíos del sistema americano, ¿qué nuevas aproximaciones se están reconociendo a partir de los procesos de aseguramiento de la calidad respecto del desafío de la retención o de la incorporación de contingentes estudiantiles que trabajan o que tienen menor capital social y cultural que requiere una atención particular? As you're aware, we have a very large number of part-time students and first generation college-going students and technical students in the United States. It's in part the result of thousands of technical schools and community colleges. So in some ways, we have addressed that. Where
we are being challenged is how well we're doing that when the institutions are not performing as well as they should, where they are substandard, if you will, or bad actors. And that is the reason, when responding to the question about our challenges, I said we had to improve the rigor of what we do. Our system was created to take decent institutions and make them better. It was not created to take poor institutions and make them decent. But that is what we're confronted with now in some instances when we weren't confronted with it before. So we need to be raising the bar, if you will, strengthening, creating more demanding expectations, and focusing more on what happens to students. Because first-generation college goers, low-income students, part-time students, that's a recipe for dropping out. That's a recipe for too much debt. It's a recipe from not benefiting from higher education. So we have the students. The environment has changed with regard to how some institutions are serving those students. We need to do something about those institutions through accreditation. Bien, le queremos agradecer a los distinguidos panelistas por haber participado y especialmente a la doctora Judith Eaton por estar con nosotros también para esta jornada presentada por el Consejo Nacional de Educación, donde el propósito ha sido promocionar la calidad de la educación en todos sus niveles en medio de este debate que se produce a nivel institucional para hacer cambios en la educación chilena. Muchas gracias y gracias también al Consejo Nacional de Educación y a ustedes por estar presentes esta tarde y acompañarnos en esta exposición y en estos debates. Gracias. Agradecemos también al profesor Sergio Campos, quien ha moderado todos estos paneles. Muchas gracias.